Hola, ¿cómo estamos? Pues seguimos hablando de la historia de Inglaterra. Habíamos hablado cómo en Rusia todos esos tratados que se estaban haciendo desde Georgia, donde se estaba gestando todos los eventos que iban a ocurrir en el siglo XIX como un laboratorio donde se iban a impregnar todos los acontecimientos que venían. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir anexando desde que se anexó Crimea. Vamos a ir viendo cómo va a ir avanzando en el momento en que se va a hacer la guerra en Crimea. Todo este carácter europeo que se está forjando a través de Rusia, que ellos quieren tener en cierta forma a través del modernismo, como lo venía implantando Pedro el Grande, Alejandra la Grande, Catalina la Grande, eh, van a ir ellos plasmando, queriendo que se vaya plasmando todo el modernismo que tiene Europa. Pero aquí va a tener un razonamiento en el que se va a ir plasmando que Europa tiene sus intereses propios, que no le interesan los problemas de Rusia, aunque ellos estaban pensando que sí, se van a ir dando cuenta que no, que cada quien tiene un estilo de ir resolviendo sus problemas y que a los europeos no les interesa Rusia. Todo este planteamiento que se van a ir haciendo en su psicología de los rusos va a ser el tema de posesión, porque acuérdense que los factores que se estaban haciendo, que en ese momento se estaban formando toda la creación de los estados, y como tal Alemania estaba haciéndose la creación de estado. Rusia, que se da cuenta de que aquí va a venir, como habíamos recordado, todo ese pasaje que había hecho de la época de Napoleón, toda esa situación que aunque es vencido en Waterloo Napoleón, en realidad los rusos son los que terminan toda esa campaña que había hecho desde la campaña tan importante que había empezado Alejandro I, nieto de Catalina la Grande, que ya habíamos comentado, y que aquí geopolíticamente se van a convencer que los rusos están solos. Fíjense que cuando el ser humano entiende ese concepto, empieza a agarrar ya su identidad. Aquí ya va a haber que tener una respuesta, pero la respuesta está dentro de las personas, y en este caso de los rusos. ¿Y qué van a tener que hacer para lograr la identidad del alma rusa que tienen ese concepto? Aquí vamos a ir viendo desde Pasquil y Gogol, que van a ir definiendo, ya lo habíamos comentado, esa alma de los rusos por medio del nacionalismo que se le va a ir haciendo. Vamos a ir viendo cómo toda esta situación que para ellos era una situación, pues primeramente como expansionismo, pero también querían aceptación de los rusos, de los europeos, pero a los europeos no les interesa. Y ahí es donde va a salir, y lo vamos a ir viendo plasmado cuando se exhibe la película Los Hermanos Karamazov. Toda esta situación donde se habla de una dictadura en esta película de Los Hermanos Karamazov tiene que ver con lo que se estaba gestando ya desde ese momento, y que va a tener Rusia que humanizarse. Aquí vamos viendo cómo van a ir surgiendo todos los talentos de los escritores, de esos vamos a irnos viendo cómo se va analizando a través de la literatura cuando vemos que se analizó el comportamiento
de el hijo de Iván el Terrible, que era idiota, que así lo denominaban, las nuevas psicologías lo van a plasmar no como un idiota, sino más bien un ser fuera de su época, porque acuérdense que eran salvajes ahí totalmente. Y este muchacho, hijo de Iván el Terrible, en realidad lo que es una buena persona, es un hombre decente, pero en esa época pues no va a caber. Y eso es lo que va a ir haciendo de que vaya agarrando todo ese carácter caprichoso con ir viendo toda esa pérdida de valores que se manejaba. Y aquí vamos viendo cómo surgen personajes a través de la historia con características que a veces no son las adecuadas. Aquí vamos a ir viendo cómo a través de la búsqueda de la identidad a principios del siglo XIX se va a ir convirtiendo como una obsesión frenética y van a empezar a salir toda esa constelación de estrellas, tanto en la música, en la pintura, en la literatura, y va a haber esta situación. Cuando tocamos el punto de los músicos, aquí vamos a ir viendo cómo Stravinsky y Chostasco van a ir haciendo una labor como músicos rusos, pero que no van a tener ese apoyo de Rusia, porque eso es muy bueno. Cuando aquí se va a ir haciendo ese reconocimiento, lo van a hacer con Tchaikovsky. Tchaikovsky, que representa esa alma rusa, ese apoyo que le da el pueblo ruso y que se va a ir plasmando en todos sus vals y ballets que se van marcando, como el Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente y el Cascanueces. Todo esto que aquí se va a ir haciendo a través del arte rusa, que tiene esos aliados, esos intereses que van haciendo que tenga un sentido toda esa proyección. ¿Para qué? Para buscar la identidad, porque de eso es lo que se están haciendo. Y se van a ir recorriendo por medio de la expansión a Oriente y que van a formar una base naval en Vladivostok. Pero aquí va a haber algo que va a empezarse a gestar. Al hacer ese expansionismo, van a llegar a tener que enfrentarse con el Japón Meiji, que se va a chocar haciendo todo, porque en este momento Japón está haciendo su modernización también, y que esa base que está en Turquistán va a tener conjugándose una guerra más a futuro con Japón. Todas estas situaciones que van a salir del Báltico y que van a ir formando todos esos pueblos caucásicos, tanto Polonia como centroasiático, y que van a dar esa orden de irse rusificando todo eso, con más de 1.900 millones de habitantes, que era la situación que en ese momento se estaba dando, donde se había llevado pues casi 4 reinados todo este proceso que se había llevado, y que van a contribuir con el apoyo y que va a hacer que Rusia tenga la sexta parte del continente en expansión y que van a llegar hasta Siberia. Todos estos avances que va haciendo al tratar de encontrar su identidad, al hacer el expansionismo, y que van a tener que empezar a formar estados policiales, porque era tan grande la expansión que estaba que ya no podían gobernar y tenían que empezar a marcar todos estos estados policiales, porque tenían que estar haciendo todo ese apoyo a los zares que estaban en el proceso de expansión. Todo esto control de los pueblos, de los puertos, que esa es una de las problemáticas tan grandes que tiene el Báltico, porque aquí va a empezar a tener también
ese control de puertos, el Mar Negro. Aquí vamos a ir viendo cómo el Mar Negro va a dar la oportunidad de salir por el estrecho y llegar al Mediterráneo, que es uno de los objetivos que tuvo Catalina la Grande de obtener el Mar Negro. Aquí vamos a irnos metiendo nuevamente en el problema que ha sido toda una calamidad para ellos, y nos referimos a Crimea, o el diamante, o donde se desembocan los ríos, y que era tan importante que se obtuviera todo ese despertar, que en ese momento el Mar Negro pertenecía a los turcos otomanos por derecho y liderazgo, y que aquí habíamos visto que había habido tantos problemas, inclusive por todas esas iglesias ortodoxas cristianas que estaban en Turquía, y que los rusos querían tenerla. ¿Para qué? Para tener el control, que era una cuna turca otomana que estaba dominada por el Islam, y que no iban a permitir que los rusos lo tomaran. Aquí van a venir los tiempos de Moldavia, en la que los turcos otomanos, luego sería más a futuro, pues, de los rusos toda esta situación. Los turcos otomanos van a declarar a Moldavia, como tenían ellos el poder, no se podía llegar y meter los rusos así de tajo, sino tuvieron que seguir acontecimientos que llevarían a esa situación. Pero aquí va a haber una cosa, aquí se va a meter Inglaterra y Francia, van a defender a los otomanos y se van a aliar, aunque, como ustedes recordarán, ellos en épocas pasadas habían sido enemigos, pero aquí se está jugando una cosa muy importante. Todo ese poder que tenían los turcos otomanos en esas regiones, los de Inglaterra, como siempre, y Francia, ayudan primero para después quedarse con los territorios, que así va a ser, y que se va a repartir más adelante esta región. Esta situación que lo hacen es para que no se meta Rusia a Europa. Es como un tapón, pero con la finalidad también ellos de invadirla y de debilitar en cierta forma a los rusos, tomando ellos a los turcos. Los rusos los tomarían como parte de la iglesia, inclusive la iglesia que estamos comentando, ortodoxa, que heredaron ellos antiguamente, pues, de los bizantinos, como ya habíamos dicho, y que se va a empezar a disolver y se va a repartir entre los ingleses y los franceses, ya pasando la Segunda Guerra Mundial, y que va a tener ese apoyo para que Rusia no pueda hacerse. Aquí va a aparecer un concepto. Los rusos tenían una idea de que ellos era una forma de llevar la civilización y el progreso a todos esos pueblos, mientras que Europa también pensaba lo mismo. Y todos estos conceptos que se van a ir haciendo, más van a ir adquiriendo más enfermedades al irse introduciendo los rusos en todos esos conceptos del pensamiento europeo. Toda la situación cuando se va a iniciar la guerra de Crimea es solo para una forma de expansión. Esa guerra de turcos otomanos que llegaron, que se expandieron, porque fue tan grande su expansión de los rusos, que van a llegar hasta Alaska y que más adelante van a vender. Tanto Francia como Inglaterra no pudo. Fíjense en que aquí va a pasar algo. Los rusos se van a dar cuenta que cuando van a participar en la guerra de Crimea, no tienen la talla suficiente para vencer a estas potencias, porque los rusos vencían, se puede decir, que a los pueblos, que a los lugares que estaban en su periferia de ellos, pero ya para enfrentarse en potencias como Inglaterra
o como Francia, Rusia se va a dar cuenta que no tiene la talla y van a perder esa batalla, pero más que todo van a sentirse afectados porque se van a dar cuenta que no tenían la capacidad para vencer a tanto esto. La guerra de Crimea, que la van a perder, y las posesiones que tenían alrededor del Báltico, que aquí vamos a ver que va a llegar hasta Sevastopol y Ucrania. Una de las cosas que se pasó a la historia, la guerra de Crimea, es durante por el acontecimiento que pasó de la epidemia de cólera. Esto fue pues realmente terrible en todos los frentes y es una de las causas por las que esta guerra está nombrada. Otra cosa que va a pasar es que se va a empezar a hacer la introducción, como ya habíamos comentado en otros videos, la situación de aliviar a los caídos en la guerra. Y aquí va a dar margen a la introducción de la dama de la lámpara, una enfermera británica que va a ayudar a los enfermos, no importando el crédito ni la biología. Esa sería el inicio de la enfermería y la proyección que se haría. Florencia Nightingale, que es una mujer inglesa y que va a hacer el primer movimiento para que más adelante salgan las escuelas de enfermería y toda esa proyección que se hizo y que llegaría hasta formarse la Cruz Roja, donde van a tratar de sanar a la humanidad sufriendo todo esto. ¿Por qué se le nombraba la dama de la lámpara? Porque ella con su lámpara andaba buscando a los enfermos para que abrirles, atenderles, darles atención y poderlos sacar adelante. Aquí vamos a ir viendo que otra de las causas de esta guerra de Crimea va a ser una estupidez que comete el hombre. Aquí un grupo de generales que cuando hay guerra, a veces ellos toman sus decisiones propias con su propio criterio, y en una ocasión donde estaba haciéndose una retirada de cañones rusos, uno de los generales va a mandar a un batallón para que los ataque. Ese acontecimiento que se va haciendo y que va a traer que ese ataque llegue la artillería, manda a hacer una carga que va a estar en una de las fortalezas rusas y donde van a morir miles de hombres. Esta carga de caballería ligera que va a ir haciendo y que va a hacer que un general le dice a uno una cosa y el otro le dice a otra, hasta formarse como un teléfono descompuesto y deteriorar la información en la que va a caer. Una de las películas que se plasmó este tipo de eventos, donde por equivocaciones humanas en una retirada de esos cañones rusos se les va a mandar una avanzada y los aniquilan. Esa situación se plasmó en una película en los años 70 y que va a estar plasmada sobre lo que se ocurrió en la guerra de Crimea. Todo este desorden y desasosiegos que se mantenía con una profunda, se va a ir haciendo como esas situaciones que tiene a veces los pueblos en los que denominan el destino manifiesto, y que va haciendo que se recuerde por medio de esa película todas las estupideces a veces que comete el ser humano y que ocurrió en la guerra de Crimea a la hora de la batalla, de todos estos pueblos que estaban alrededor, de los pueblos
de los Balcanes, y en los que vamos a ir viendo cómo esos pueblos que eran bastantes y que vemos ahí como están los belorrusos, los ucranianos, los croatas, los checos, los polacos, los serbos, los eslovanos, los eslovacos, los montevecinos, y aquí se va a ir haciendo una situación que a veces ocurre en esas grandes naciones, y que Rusia va a tener el problema denominado estavofilia, que quiere decir que una nación quiere tener la jerarquía, la obligación de encabezar esas situaciones, y en este caso manejar a todos estos pueblos que mencionamos, y que Rusia va a pensar que él tiene que encabezar, porque Rusia tenía esa situación, lo hace con los eslavos, pero también lo hizo con los ortodoxos, siempre trata de encabezar todo este tipo de movimientos, y que aquí tanto va a manejar las subnacionales como las internacionales, encabezándolas y llevando, según ellos, armonizando, civilizando a todos esos pueblos. Todo este carácter de Oriente que se va haciendo, que los estados se empiezan a catalogar como situaciones positivas, van a tener ese carácter de Oriente del destino manifiesto. Toda esa rusificación que se va haciendo desde Polonia, que tenía esa presión, o los judíos que mantenían toda esa persecución brutal, y que va a llegar tan largo como expandirse hasta el centro de Asia. Todos los dominios que estaban en ese momento, había el problema porque aquí habían estados de dominios de Inglaterra, como era la India, por ejemplo, y que Rusia pues quería expandirse. Ese era uno de los problemas que lo habíamos visto desde Alejandro I. Cuando Pablo I, su papá, quiso meterse y expandirse hasta Rusia, recordarán que Inglaterra apoya a Alejandro I, el nieto de Catalina, porque Pablo, su papá, ya se estaba metiendo en la India. Todas estas situaciones que van quedando y que van a hacer caiga en el paso Khyber, en la que están estados como Pakistán y Afganistán, y que tienen toda esa tendencia geopolítica que van a manejar los británicos, y que quieren invadir los rusos. Si se dan cuenta, muchas de las causas por las que tienen todos estos problemas son esos expansionismos que llevan a tener toda esa situación geopolítica que tiene la idea de expandirse, pero que ya no se puede controlar, y que va a tener cómo va a empezarse a unir tanto Inglaterra como Francia, apoyando tanto a los turcos otomanos para después quedarse y hacer todos los frentes del retroceso que se tuvo cuando hubo la batalla de la guerra de Crimea, y que se perdió, donde aquí tanto el Báltico, Ucrania, va a tener, inclusive hasta la actualidad, todas esas represiones y razonamientos donde se va racionando el gas. Fíjense en hasta cuándo va a llegar toda esa situación, y que la flota del Mar Negro tiene todo ese permiso que se está manejando ahorita, que podría llegar hasta el 2042, es poder tener esa salida que es tan importante para Rusia, y porque le da la oportunidad de salir a Europa por todo ese estrecho del Mediterráneo. Todas estas flotas rusas, que para Rusia es totalmente vital tener esos lugares que se puede decir que son claves, como Crimea, como el Báltico, como el Mar Negro, y que van haciendo todo eso.
Aquí vamos a ir viendo cómo al ser la separación de poderes y que se va a marcar como algo muy definido. Fíjense en que el concepto de lo que estamos viendo ahorita en realidad es tener ese concepto de identidad de Rusia. Rusia que va a llegar a esa conclusión cuando pierde la guerra de Crimea, cuando se da cuenta que a los europeos no les interesa y que va dándose cuenta cuál está su situación, aterrizando y poniendo los pies en la tierra, y ahí es donde empieza a tener todos estos cambios. Pues esto ha sido todo por hoy y vamos a irnos pues dando un poquito más de cuenta, porque aquí es importante cómo el ser humano va comprendiendo sus alcances, y eso le pasó a Rusia. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.